Estamos en Alfil TV. Señor Dirty Ortiz, que estás fanatizado con los Juegos Olímpicos Francia 2024. No tanto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, pero estás pispeando la parte artística, Exacto, la apertura, la lo que te ceremonia. gusta a vos. Sí, a mí me gusta el deporte también, pero digo, no lo practico, pero me gusta. Pero, bueno, Te veo haciendo gimnasia deportiva, como Simone Biles. en este momento, a esta altura de mi vida... En la barra principalmente, te veo lo que como hago dúctil. es tai chi, eso es todo lo que puedo llegar a hacer y caminata. Tranqui. Pero he jugado al fútbol durante mucho tiempo, así que... Bien. pero de todas maneras, bueno, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos ahí en París, que fue hace una semana, dejó mucho para hablar, mucha polémica, fue muy completa en cuanto a mostrar cómo tratan de hacer cada lugar donde se organizan los Juegos Olímpicos, la cultura, todo lo que implica la cultura, la historia de cada ciudad, ¿no? Y en el caso de París, además incorporaron a gente que no era estrictamente francesa ni parisina, pero interpretando o sumándose a esta ceremonia, Bueno, ¿no? expresa lo que es Francia, Europa hoy, ¿no? Claro, que digamos es cosmopolita y tiene mucha influencia estadounidense, de la cultura estadounidense. Estuvo Lady Gaga, estuvo Celine Dion, pero a mí me llamó mucho la atención porque esto me toca una fibra íntima, que es la aparición de Cerrone, de Marc Cerrone. Él no participó en su presencia, sino en su música, que era el tema que estábamos escuchando cuando empezó este bloque. El tema se llama Supernature. ¿Y por qué digo que me toca? Porque era la música que bailábamos en las fiestas del secundario, allá a finales de los años 70, había dinosaurios, gliptodontes todavía dando vuelta por la ciudad de Córdoba, y era un tipo que hacía una música distinta, muy emparentada con la que hacía Giorgio Moroder, ¿sí? Al mismo tiempo, casi en la misma época, Giorgio desde Múnich y Cerrone desde Italia. Era una música que jugaba con todas las nuevas tecnologías de la electrónica. Eran pioneros en eso, hoy son reconocidos como una gran influencia para lo que fue la música electrónica ¿Y posterior. qué es un revival esto? En realidad nunca se fueron del todo. Bien. O sea, de hecho Giorgio fue convocado por Daft Punk hace 10 años para su disco de aquel momento, donde estaba el tema Get Lucky, por ejemplo, que fue muy famoso 10 años atrás, pero ellos lo reivindicaban a Giorgio como una influencia muy fuerte. Giorgio, recordemos, fue productor de Donna Summer, entre otros artistas, y Cerrone en Francia hizo la misma tarea, o sea, decir, bueno, vamos a experimentar con música bailable hecha con sintetizadores, con secuenciadores y con toda la tecnología que era súper novedosa en aquel momento y que después se terminó imponiendo ya a principios de los años 80. Hubo una secuencia en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos donde había juegos de luces como los que había acá al comenzar el bloque, pero en la Torre Eiffel, y cuando se veían esos juegos de luces era cuando sonaba la música de Giorgio, que había sido trabajada orquestada, ¿sí? O sea, Giorgio trabajó durante largos meses junto a un arreglador orquestal para transformar a ese tema Supernature, que era un tema bailable, de música de discoteca, en un tema con arreglos orquestales que fuera acorde a lo que era la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Así que bueno, fue una reivindicación de este músico que quizá no es tan conocido porque era un DJ, un productor que estaba siempre por detrás y no tan al frente en cuanto a ser conocido, pero que en la mayoría de sus discos aparecía él. Era raro, digamos, un tipo de flequillo, pelo largo, flequillo y unos bigotes muy tupidos. Era una imagen que no tiene nada que ver con esta que estamos viendo ya de un tipo de más de 70 años. Pero Bueno, hacía un reconocimiento, ¿no? Exacto, un reconocimiento para alguien que en aquel momento quizá era considerado como que hacía música de moda para bailar, pero que tuvo una gran influencia posterior en lo que fue la cultura electrónica, sobre todo en los 90, en los 2000, y en la actualidad todavía sigue siendo. Bueno, voy a buscar un poquito más sobre Cerrone. ¿Me recomendás descargar algo en particular, algún periodo de esa producción extensa? El disco que se llama Supernature es del año 77, ¿sí? O sea, mirá la antigüedad que tiene. Y si vos lo escuchás hoy, te parece que fuera un disco nuevo. Mira, o sea, se anticipó. Se anticipó largamente, ¿sí? Él había empezado con esto a mediados de los 70, con un tema que se llamaba Love in C Minor, que era un tema muy, muy jugado porque tenía hasta audios de una película pornográfica metidos en el ritmo, digamos. Algo que se había hecho ya, pero que en este caso llamó mucho la atención y lo obligó a Cerrone
a trasladarse a Estados Unidos porque en Francia medio que lo tenían cancelado. Así que se fue a Estados Unidos y ahí ya la pegó y empezó a grabar bandas de sonido de películas y un montón de cosas que en Francia probablemente no lo hubiera podido hacer. Dirty me encantó, muchísimas gracias. No, por favor. Un lujazo como siempre tenerte. Felipe, ¿nos vamos? Nos vamos. Gracias por acompañarnos, que tengan un hermoso fin de semana. Chau.